¿Alguna vez has sentido que por más que trabajas, el dinero no fluye como debería? ¿Estás cansado de sentir que el dinero no alcanza? ¿O que generarlo te cuesta mucho? ¿O que cuando llega no lo puedes disfrutar? Entonces, este video es para ti. En tu carta natal está escrito por qué te cuesta conectar con la abundancia y el dinero, qué heridas te frenan, cómo liberarte de todo eso. En este video te voy a explicar todo lo que necesitas para conectar con la abundancia y transformar tu relación con el dinero. Vamos a ver. Bienvenidas y bienvenidos a un video de astrología psicológica y evolutiva, donde vamos a hablar de un tema súper importante para todos los seres humanos y que tiene que ver con el dinero, la abundancia. ¿Por qué cuesta muchas veces generar dinero? ¿Por qué hay ciertas personas que por más que se esfuerzan no logran generar lo que necesitan para estar tranquilos? ¿Por qué por otro lado hay tanta gente que vive con temas de escasez profundo? También vamos a hablar de algo muy interesante. ¿Por qué mucha gente siente que no se puede dedicar a lo que realmente le gusta y le hace feliz y generar recursos haciendo eso? Porque mucha gente tiene la sensación, y así nos enseñaron, que había que, no sé, ser ingeniero, abogado, contador, lo que ustedes quieran, de enfermera, médica, médico, ¿me entienden? Para poder generar dinero. Y realmente, ¿cómo poder hacer? Porque vamos a hablar de astrología. ¿Cómo poder hacer? ¿O cuáles son los tips astrológicos para realmente poder generar la abundancia que te mereces trabajando en algo, primero que nada, que te gusta? Aprovechando los dones y talentos naturales que tienes, con un tipo de rutina laboral que te acomode, que esté conectado con tu propósito y sentido personal y que más encima contribuya a la sociedad. Y se puede hacer eso, créanme. Vamos a hablar cuáles son los consejos de la carta natal para poder utilizar esto. Ya les adelanto que tiene que ver con la casa 2, 6, 10 y el sol. Si no sabes de astrología, no te preocupes, yo te voy a explicar igual toda la información, ¿ya? Así que vamos a hablar de todo eso en este video. Así que prepárense. Y también voy a hablar un montón de las heridas y de los bloqueos. Porque eso es sumamente importante, porque yo no saco nada, tú no sacas nada viendo tus dones, la rutina, el tipo de trabajo que tienes, que te recomienda la carta astral, si no te das cuenta cuáles son los bloqueos internos, que son casi siempre por temas de linaje, de sociedad, de creencias culturales, etcétera, del medio en el que te criaste, que terminan bloqueando la capacidad de conectar con algo natural. Entonces vamos a hablar qué es el dinero desde un punto de vista energético y también muy práctico. Así que te pido que si este video te gusta, por favor le des un like, que lo compartes para que llegue a la mayor cantidad de gente. Y también te voy a decir que tengo un regalo para ti. ¿Qué es ese regalo? La guía astrológica del 2026, donde explico cómo se viene el año para los 12 signos, ya seas tu signo de sol, de luna o ascendente. Esta es una guía completamente gratuita y me quedó de aproximadamente 90 páginas. O sea, estuve casi todo el mes de octubre trabajando, escribiendo esa guía y quedó muy completa y es un regalo para ti. Es mi aporte a la humanidad, básicamente. Uno de mis aportes a la humanidad, que aprovechen esa guía. Es un regalo, descárguenla. Está en mi Instagram, está en mi YouTube, está en muchos lados. Y voy a aprovechar de hacer dos anuncios que sponsorean este video de la Escuela Astroterapéutica. Primero que nada, el curso de astrología vocacional, donde explico todo esto. Este video es como una introducción a ese tema. Pero en el curso de astrología vocacional me detallo completamente en la casa 2, la casa 6, la casa 10 y el sol. Es un curso para saber cuál es el tipo de vocación, el tipo de trabajo, los dones que tienes y el tipo de rutina que la carta natal te recomienda que uses para generar abundancia. Es un curso largo, un curso de cerca de 16 horas, donde tiene mucha teoría astrológica, pero también tiene mucha práctica. ¿Y cuál es la gracia? Que no tienes que ser astróloga o astrólogo para hacer este curso de astrología vocacional. Lo que sí necesitas es tener ciertos conocimientos básicos de astrología. ¿Qué son los planetas? ¿Qué son los signos? ¿Qué son las casas? Algo básico. Pero de hecho, ya aprovechando eso,
se te vuela la cabeza viendo tus dones vocacionales y cómo orientar a otras personas. Tiene un descuento ahora por diciembre, noviembre y diciembre. Y también otro curso que tengo yo, que quedó hermoso la verdad, que se llama Manifiesta la vida que mereces, que es un curso de abundancia, donde no solamente hay teoría, sino que hay ejercicios de sanación para trabajar el tema de la abundancia y el merecimiento. También está un descuento ahora por diciembre, así que aprovechen. ¡Ya! No más cosas comerciales y vámonos directo a esto. Primer tema, number one. ¿Qué es el dinero? Porque el dinero normalmente tiene una connotación súper negativa en nuestra cultura. Es como una dualidad. Porque por un lado como que hablamos mal del dinero, pero por otro lado todo el mundo desea tener dinero. Y sobre todo hay ciertas culturas, por ejemplo en Estados Unidos, donde la obsesión por el dinero es absoluta, ¿me entienden? Todo gira en torno al dinero. Sobre todo una sociedad capitalista total como la que estamos nosotros. Entonces, pero desde un punto de vista más bien esotérico o espiritual, ¿qué es el dinero? Yo te voy a decir qué es el dinero para mí. Para mí el dinero es una forma de mover el elemento tierra. Existe el aire, el fuego, el agua y la tierra. ¿Y el dinero qué me permite? El dinero lo que permite es que el plano de las materias se mueva. Se mueva. Si yo quiero manifestar una cabaña en el bosque, yo necesito recursos, ¿me entiendes? Necesito la madera, necesito gente que haga la cabaña, necesito distintas cosas. Entonces, el dinero lo que permite es movilizar materia. Es importante verlo desde ahí, porque el dinero de cierta forma es energía que moviliza la realidad. Y esto no tiene nada de malo. No tiene nada de malo, es la connotación básica. Lo que pasa es que nosotros, los seres humanos, por nuestro lado plutoniano, nuestro lado escorpionano, nos sale nuestra sombra con el dinero, la codicia, etc. Y voy a hablar de esos temas. Pero si yo soy súper acuario y objetivo para mirar esto, es simplemente una forma de hacer que la materia se mueva. De cierta forma, también, ¿qué es el dinero? Una forma de hacer un trueque con la realidad. Un trueque con la realidad. De hecho, antes que existiera el dinero, existía el trueque. ¿A qué me refiero con el trueque? Esto es un concepto básico que quiero que lo entiendan. Que a mí me pasó. Yo se lo voy a contar porque a mí me pasó. Pero yo tengo algo que quiero dar. Hay algo que yo quiero aportar, que es mi trabajo, mi esfuerzo, o algo creativo, algo dentro de mí. Entonces yo doy en esta dar y recibir, en este flujo de energía yang y energía yin, masculina, femenina, yo doy algo y la vida me da algo a cambio. Por eso cuando hablamos de temas vocacionales, hablamos de la casa 2. Que la casa 2 es cuáles son los dones principales que tengo yo para hacer un trueque con la vida. Cuáles son mis principales talentos para hacer un trueque con la vida. Es un talento, un recurso. Por ejemplo, yo tengo Mercurio en la casa 2. Es decir, mi forma de hablar, mi forma de comunicar, mis ideas, la vida los valora y me hace un intercambio. ¿Me entienden? Entonces, el dinero es una forma de hacer un trueque con la realidad. Ahora, si yo siento, para que nos vayamos adelantando un poco, si yo siento que no tengo dones y talentos naturales, no hay trueque. Si siento que no hay nada valioso en mí, no hay trueque. Si tengo temas de merecimiento profundo, significa que voy a intercambiar algo, pero creo que en realidad no merezco algo a cambio. Y ahí se me empieza a complicar el trueque con la vida. ¿Me entienden? Yo me acuerdo porque cuando yo estuve 1 año y medio generando la formación de astrología. La grabé en 2016-2017. O sea, fueron infinitas horas. Yo paré de hacer lectura esos años para poder grabar la formación. Porque la primera versión de la formación que grabé no me gustó. Era de 50 horas. La tiré a la basura porque no me gustó la calidad. Soy re saturnino, entonces dije, esto no está bueno. Y lo volví a grabar de nuevo. Y quedó de 90 horas. Esa es la formación online que ustedes siempre se pueden meter conmigo, que quedó muy buena. Pero el tema es que cuando yo empiezo a vender la formación online y me empieza a llegar dinero, yo me empiezo a sentir culpable de recibir este dinero, algo que le pasa a mucha gente. Y en un minuto yo hago un ejercicio personal de decir, pero espérate Pablo, pero espérate muchacho, escúchate.
tú, yo hice con mucho amor esta formación de astrología. Le dediqué 1 año y medio de mi vida tratando de hacer una formación, la formación que yo siempre soñé tener, para que las personas que le hicieran la disfrutaran y pudieran aprender. Si tú bloqueas que te llegue dinero, estás bloqueando que esto llegue a la mayor cantidad de gente. Entonces, tú estás bloqueando el flujo de abundancia cuando sientes que no mereces recibir. ¿Me entienden? Y yo cuando lo vi de esa manera, lo dejé de ver como dinero, sino lo empecé a ver como algo que hice con mucho amor, que quería compartir con la gente, que iba a tener un efecto secundario de un movimiento, como intercambio con la vida, me cambió toda. De hecho, me cambió toda la vida. Entonces, voy a tratar de hablarles de eso. Además, quiero que tengamos algo claro. Estamos en una era muy acuariana. Estamos en una era extremadamente acuariana. ¿Qué significa? Que una persona, un humano consciente, tiene que mirar el dinero desde otro nivel de conciencia. El dinero desde una visión acuariana es justamente esta capacidad de mover la materia y son los recursos que yo necesito para empezar a transformar el mundo. Pero no puedo tener esa visión acuariana elevada del dinero si primero rechazo el plano de la materia. Si digo que todo lo asociado con el dinero es malo, horrible, es aquí y acá, porque me estoy desconectando del primer chakra, entonces me estoy desconectando de la vida. Y segundo, una persona acuariana tiene que ser capaz de ver su lado escorpionano, es decir, ver su sombra y su codicia con respecto al dinero, la envidia con respecto al dinero. ¿Me entienden? O sea, si yo no veo esos dos lados, lo taurino y lo escorpionano con respecto al dinero, no voy a lograrlo. Y ahí me conecto con mi lado leonino. Está hablando de la cruz fija en astrología, que es el Acuario, Leo, Tauro, Escorpio. Que uso el dinero para jugar, para manifestar lo que quiero vivir. Y acuarianamente puedo usar el dinero también para ayudar a otras personas. ¿Qué pasa si uso el dinero desde otro nivel de conciencia? ¿Me entienden? Entonces quiero que entiendan que en este cambio de elevación de conciencia que estamos viviendo, tenemos que cambiar nuestra relación con el dinero. Es sumamente importante. Entonces, vámonos directo a estos temas. ¿Por qué te cuesta y no es suficiente? Y sientes que no es suficiente. ¿Por qué a la mayoría de la gente les pasa eso? Vamos. Primero que nada, en la carta natal se van a ver esos temas. Se van a ver estos temas por ejemplo, viendo si en la casa 2 hay la casa 2 o en Tauro, si en el signo de Tauro tienes planetas como Saturno o está el asteroide de Quirón, ¿me entiendes? O los planetas que están en esa casa están mal aspectados. Básico en una carta natal, se va a ver por qué están en esa herida. También que Venus en la carta natal tenga factores complicados, mal aspectados. Venus tiene que ver con el disfrute. Entonces en la carta natal se van a ver temas. Y también tenemos que entender algo. No todas las cartas tienen problemas con el dinero. No todas las cartas representan problemas para generar ingresos, porque si esto es un juego llamado vida, donde yo vengo en un montón de vidas a vivir distintas experiencias, van a haber ciertas vidas donde vengo a aprender a generar dinero. Van a haber vidas donde sano temas con respecto al dinero. Y hay personas que tienen eso y otras personas que no lo tienen. Ahora que les quede claro, muy importante, alguien puede tener una capacidad de generar abundancia, pero eso no significa que la disfrute, que la goce o que viva con realmente sensación de abundancia. Y eso se lo voy a hablar después, porque hay gente que puede generar un montón de dinero, pero vive siempre con una mentalidad de escasez, de que nunca hay suficiente y nunca disfruta. Entonces tenemos que ir entendiendo distintos niveles con respecto al dinero. Hay gente que no genera lo suficiente y hay gente que genera y no es feliz. Entonces vamos a entender tema número 1 por el cual cuesta generar dinero. Desconexión entre el plano espiritual y el plano de la materia. Dicho en espiritual básico, problema en los primeros chakras. Primer chakra, segundo chakra. Si yo no quiero estar acá en la tierra, si no me gusta vivir acá, si lo único que quiero es irme de vuelta a las Pléyades, ¿me entienden? Porque la cigüeña se equivocó de planeta, ¿me entienden? Si estoy todo el tiempo rechazando la realidad, rechazando el plano de la materia, rechazando el sistema. Eso no significa que te guste el sistema, pero confundimos el sistema con las leyes de la materia de la realidad.
Las leyes de la materia de la realidad tienen que ver con Saturno. Realismo, perseverancia, inteligencia, estrategia, paso a paso. Una persona cuando está muy desconectada de la materia rechaza la realidad, rechaza el sistema y también rechaza cosas que ni siquiera tienen que ver con el sistema. O sea, la gente que mueve muchos recursos en el sistema entiende cómo funciona el plano de la materia. ¿Me entienden? Entonces, si yo tengo cerrados los primeros chakras, tengo un problemita. Porque no estoy en la. No, tengo dificultad para conectar con el elemento tierra. Y si tengo dificultad para conectar con el elemento tierra, me cuesta mover el plano de la materia. ¿Me entienden? Sí, soy un acuariano loco, lo lamento. Vamos. Esto se puede producir. ¿Por qué se puede producir problemas con el primer chakra? Primero que nada, porque Saturno esté muy pesadito en la carta natal, porque la Luna o Venus tengan también aspectitos complicados en la carta natal, o la casa 4 también esté, la casa 4 o la casa 2 tengan problemitas también. O sea, hay múltiples factores astrológicos que me pueden hablar de este problema en el primer chakra y querer disociarme. También, cuando un alma vibra en una alta vibración de amor, que hay muy pocas almas que vibren en una alta vibración de amor. Si yo vibro en una alta vibración de amor conmigo mismo, es decir, me cuido, me trato con amor, no tengo tantos comportamientos de auto boicot y destrucción, no, en un alto nivel de amor no rechazo el dolor y el sufrimiento, me logro conectar conmigo mismo, con lo que no me gusta, con lo que me duele, con mis sombras, o sea, estoy en un alto nivel de amor. Una consecuencia natural de un alma en un alto nivel de amor es que logra manifestar y mover la realidad con mayor fluidez, por la coherencia interna. Y esa alma no tiene por qué ser un alma codiciosa, para que se note la diferencia. No es un alma que quiere tener tanto, tanto, tanto y tanto. Porque tener un nivel de abundancia no tiene que ver con acumular en exceso. El acumular en exceso es una herida de escasez y de baja autoestima. ¿Me entienden lo que estoy tratando de decir? Cuando hay un alto nivel de vibración de amor, merezco y me trato con amor. ¿Me entienden? Y tengo la capacidad de generar y manifestar. Me vuelvo de cierta manera una maga, un mago. Entonces, ¿pero qué es lo que vamos a ver en mucha gente? Que hay muchas heridas de merecimiento y de autoestima presentes en su carta natal. Volvemos a hablar de un Saturno muy fuerte, Venus complicado, casa 6 feíta, o sea, casa 2 complicada. ¿Qué significa eso? ¿Que la vida te viene a castigar? No, por ningún motivo. Lo que significa esto es que tú vienes a sanar temas de autoestima en esta encarnación. Y que naces en una familia que tiene todas estas heridas. ¿Me entiendes lo que estoy tratando de decir? Hay gente que viene a trabajar temas de relaciones de pareja y tiene abundancia, ¿me entienden? Depende un poco de lo que te toca vivir acá. Entonces, si no hay una sensación de merecimiento, lo que les dije ante el trueque, si yo realmente creo que no hay nada valioso dentro de mí con intercambiar, o siento que no merezco, cuando llega o me cuesta cobrar, o le digo a la vida, no, yo no merezco esto, ¿me entienden? Y también, si realmente no creo que lo que yo hago vale, bloqueo. Entonces es sumamente importante ver las heridas de merecimiento. Súper importante. Si no trabajamos eso, el tema de autoestima y merecimiento es difícil de generar. Yo se los digo porque también lo he dicho en un montón de otros videos. Cuando yo recién comencé hace como 13 años atrás, yo tenía muchas inseguridades y heridas de merecimiento y fui con una terapeuta energética vidente, increíble, con la Leo, hace 13 años atrás y me dijo, mira, tu problema no son tus dones, es que crees que no mereces. Crees que no eres valioso, tienes el síndrome del impostor. Y me dijo, trabaja esos temas. Y yo, pero se lo juro que empecé a trabajar esos temas, porque tengo mucha herida de autoestima, y empezó a moverse todo. Pero fue primero porque hice eso. Entonces, vámonos a otro factor importante. Heridas del linaje. Y también heridas de la sociedad. Si alguien que vive en una sociedad, en un lugar donde la pobreza está completamente naturalizada y es todo lo que existe y es todo lo que se cree y no hay una visión que te abra la mente, voy a seguir repitiendo esos patrones de pobreza. Es como lo que dice Vadim Selam del Transurfing. ¿Qué te dice Vadim Selam del Transurfing? Te dice, nuestra mente, en vez de ver las infinitas posibilidades,
Mira esto. Esto está dado por tus patrones de creencias de sistema familiar y sistema social. Por lo tanto, tú no se te ocurre ver que existen posibilidades de realidad, ¿me entienden?, que rompan esas creencias. Además, si en mi sistema familiar tengo la sensación de que no merecemos, de que siempre va a haber escasez, que siempre hay problemas de dinero, hay países que giran en torno de eso, ¿me entienden? Hay países que giran diciendo nunca es suficiente, siempre hay escasez, hay una mentalidad de escasez constante. Eso no te abre que haya abundancia. O sea, si mi identidad gira en torno a la escasez, ¿cómo genero la abundancia? Si yo soy alguien escaso, yo no, pero alguien que cree eso lo vive así. Entonces, hay mentalidad de escasez que viene en la familia. Esa mentalidad de escasez atrapa en dificultad para generar dinero muchas veces. Pero también lo que hace es que hay muchas familias que tienen dinero y que siguen sintiendo en escasez. Entonces se cría una niña, un niño, una familia que tiene abundancia, pero los padres son tacaños o siempre sienten que no es suficiente. Entonces, por más que haya abundancia, siempre hay escasez. También, esto es muy importante, esto es súper importante. Si en mi familia hay falta de dinero o hubo falta de dinero o mis padres tienen falta de dinero, mucha gente se coarta su capacidad de generar dinero por culpa de tener. Hay una culpa. Tienes que mirar tu culpa inconsciente de generar abundancia. Si tu hermano o tu familia no lo tiene tanto. Y también, porque esto es muy interesante, nuevamente, ¿quién nos dijo que tenemos que matarnos trabajando para generar dinero? Eso es una creencia, ¿ya? Ojo, yo tampoco estoy diciendo esto que está muy de moda hoy en día, que no hagas nada y genera dinero. Yo tampoco creo, porque siento que debería haber un aporte de valor realmente, ¿me entienden? Pero esa creencia de que tenemos que matarnos trabajando para generar dinero es una creencia. Entonces, ¿qué pasa si yo realmente puedo generar dinero disfrutando y gozando de la vida, trabajando menos horas? Y eso atenta contra mi sistema de creencias de linaje. Me voy a rechazarme, o sea, lo voy a bloquear, ¿me entienden? Entonces, también muy importante, hay mucha gente, también por sistemas de creencias familiares o linaje, tiene un rechazo del dinero. El dinero es malo, el dinero corrompe. Tienes que mirar esas creencias, que quizás vienen de vidas pasadas incluso, cuando te dejaste corromper por el dinero, ¿me entiendes? También hay mucha culpa a generar. La culpa, asociado a que el dinero es malo, hace que mucha gente se sienta culpable de tener dinero, ¿ya? Y también todas estas creencias del sistema familiar. Entonces, existe la posibilidad de generar dinero haciendo lo que te hace feliz, alineado con tus talentos, con tu propósito y lo que vienes a aportar al mundo. Y eso te quiero explicar cómo verlo en tu carta natal. Primero, tu sol. Tu sol natal. El sol natal te dice el signo del sol, la casa del sol y los planetas aspectados al sol nos están hablando de cuál es la energía que está conectado con tu propósito personal, tu sentido de vida, la energía natural que te surge ser. Si yo en mi trabajo, mi sol no existe para nada, no sé, pues si yo soy acuario y en mi trabajo soy una oficina repitiendo todo el tiempo ciertas cosas y no tengo ni libertad, ni creatividad, ni sociabilizo con gente, significa que en mi trabajo mi sol no tiene espacio. Y en la mayoría de la gente trabaja en lugares donde el sol no tiene espacio. Entonces, si mi sol no tiene espacio, ¿me entiendes? Si mi sol no tiene espacio, no puedo ser feliz trabajando en lo que trabajo porque no estoy siendo quien soy yo. Entonces, primero que nada, ¿estás conectado con el sol o no? Segundo, tema súper importante, la casa 2. Ya les dije, la casa 2 tiene que ver con tus recursos, tus dones, el signo de la cúspide de la casa 2, los planetas en la casa 2, el regente del signo de la cúspide de la casa 2, eso es más avanzado en astrología. Pero en mi curso de Manifiesta la Abundancia y en la astrología vocacional explico todo esto en detalle. Todo esto que les estoy explicando ahora cortito lo explico ahí. Entonces, esa casa 2 en tu carta natal te va a decir cuáles son los dones, pero también cuáles son tus bloqueos. Hay gente que, por ejemplo, si tiene Saturno en la casa 2, su don tiene que ver con administrar, con ser responsable. Si tienen la Luna en la casa 2, sus dones tienen que ver con maternar, cuidar, o Cáncer, por ejemplo, en contener emocionalmente a otros. Si alguien tiene Leo o el Sol en la casa 2, sus dones tienen que ver con ¿qué? Con su lado creativo, su lado líder, su lado artístico, etc. Si alguien tiene Urano o Acuario en la casa 2, ¿cuáles son sus dones? Sus ideas locas. Sus ideas locas generan recursos.
Entonces la casa 2 nos muestra tanto los dones que tengo yo para generar recursos como las heridas e inseguridades que vengo a sanar heredadas con respecto a mi cuerpo, mi merecimiento, el disfrute y cuánto valgo. ¿Ya? Ahora, dos cosas más. La casa 6. La casa 6 representa el tipo de rutina laboral que me acomoda, porque es sumamente importante que tenga algo claro. Yo puedo trabajar en algo, siempre el mismo caso, pero está bueno, alguien que es abogado, pero la casa 6 te dice cuál es tu ambiente laboral. Alguien puede ser un abogado de tribunales, alguien puede ser un abogado de oficina, alguien puede ser un abogado que viaja por el mundo, ¿me entienden? La casa 6 te dice qué rutina laboral te acomoda. Y generalmente cuando tú le haces caso a tu casa 6, disfrutas trabajando, porque te acomoda la rutina laboral. ¿Me entiendes? Hay gente que necesita mucho más orden, otra más libertad, hay gente que necesita trabajar moviéndose todo el tiempo, otros se quieren quedar quietos, ¿me entienden? Eso te lo da la casa 6. Y la casa 6 también, lo complicado que está en la casa 6, te dice por qué te cuesta tanto ser feliz en tu rutina laboral, que tienes que sanar, ¿ya? Y por último, la casa 10 en tu carta natal. ¿Qué es lo que te muestra? ¿Cuál es tu aporte a la sociedad? ¿Cuál es tu rol en la sociedad? Tiene que ver mucho con la vocación. Entonces la casa 10, el signo, los planetas, si es que hay planetas, y el regente de la cúspide de la casa 10 te dan toda esa información astrológica. Y también te muestran si tienes heridas heredadas o que vienen de tu infancia con respecto a que no tengo nada que aportar al mundo, heridas con respecto de baja autoestima, la sensación de fracaso, que dificulten que logres tus metas y tus objetivos. ¿Me entienden? O sea, la astrología te da todas las respuestas. Así que eso, mi querida gente. Quería hacer un video no muy largo, cortito, donde les diera todos los tips. Espero que esto le haya volado la cabeza, que le haya hecho darse cuenta de cosas que no habían visto todavía. Así que eso, me voy. ¿Ya? Recuerden, está la guía astrológica gratuita, mi regalo para ustedes. Deja un like y si llegaste hasta el final del video, escríbeme. ¿Qué onda tú con el dinero y la abundancia? ¿Qué te pasa? O quizás de qué te diste cuenta. Eso, ya saben, también están mis 2 cursos disponibles ahora en Navidad con descuento. Un beso grande, que estén bien, chao, chao.